La página 161, ¿no? Nos quedamos en la página 161. Bueno, pues ya lo voy comentando un poquito, lo más importante, los conceptos, ¿vale? Las conclusiones, y ya me decís si tenéis alguna duda, ¿vale? Mirad, en la página 161 nos quedamos justo en el punto 232, donde habla de las dimensiones que se considera que, bueno, pues un sujeto cuando siente una emoción, hay unas teorías de que lo más importante es que un estímulo que le causa fisiológicamente una activación nerviosa, que le impresiona por algo, ese estímulo se valora mentalmente, y en función de esa valoración que tú haces, se va a considerar que la emoción pues va a durar más, va a durar menos, porque le das más importancia o menos, ¿no? Esto es lo que se llama valoración de un cambio físico, ¿no? Ese cambio que era el más importante para James, pero para que estos psicólogos, sobre todo aquí destaca dos, ¿no? Magda Arnold y Lazarus. Vamos a ver las teorías de... Bueno, en la página 161, abajo define un poquito este proceso de valoración. Hay una cursiva que está en negro que pone, eso se puede subrayar para entenderlo, el proceso de valoración que hace el sujeto, ¿no? Informa si el objeto o la situación en que nos encontramos nos afecta personalmente. Esto es lo que veréis que... Esto es lo que vais a ver, que si algo nos afecta mucho, en esa valoración lo detectamos y sentimos la emoción más profunda. Aquí comenta un ejemplo, por ejemplo, que si estalla una guerra, pues en algún lugar del planeta, pues una persona que piensa que está comprometida con la paz y que tiene valores de paz, le puede afectar más, porque lo valora como más importante para sus metas, ¿vale? Y está claro que, por supuesto, también para una persona que viva en ese país, pues más emoción le va a causar, ¿no? Esto se ha estudiado mucho. Cuando ocurre algo en un país muy lejano, pues a veces no nos afecta tanto que si ocurre en España, ¿de acuerdo? Bueno, el ejemplo típico hace un año con la pandemia, ¿no? Que cuando estalló en China, pues todos lo veíamos como algo muy lejano, que estaban teniendo una epidemia, que estaban construyendo un hospital en tiempo récord, y en principio no causaba una emoción demasiado intensa, pero sí, claro, esto fue en diciembre en China, y cuando llegó aquí en febrero, ¿vale? Pues ya nos afectó más porque valoramos todos que nos iba a afectar a nuestra vida, a nuestras metas, etcétera, a nuestras relaciones, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué va a analizar a partir de la página 162? ¿Vale? ¿Cuáles son las principales dimensiones o criterios que tú, según Lazarus, ¿de acuerdo? En tu mente vas a ir valorando, vas a ir revisando para ver si esa emoción, si ese estímulo, si esa situación te afecta a ti personalmente o no. Bueno, entonces aquí viene la explicación, y vamos a pasar a la página 163. A la página 163, tendréis que entrar y salir si no escucháis bien, ¿vale? A la página 163, donde habla de las estrategias de investigación, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Bueno, una persona puede ser investigada de la siguiente forma. A través de un informe verbal, puede ser una forma en que se distancia de una emoción. Por ejemplo, esto se ha manipulado mucho en algunos experimentos sobre traumas, ¿no? Cuando se quiere hacer que una persona sienta mucho algo, se le puede decir que la escriba en primera persona, ¿no? Y si se quiere, por ejemplo, que tome distancia de una experiencia emocional dolorosa, pero que se desahogue, se puede hacer un tratamiento que consiste en que esa persona lo escribe, pero como si le hubiera pasado a otro. Ese otro sería él mismo en el pasado. Entonces dice, pues a él le resultó muy duro pues que sus padres se separaran, ¿de acuerdo? Porque era un niño muy pequeño. Entonces es una forma de hacerle ver
al sujeto que se puede distanciar de la emoción porque le pasó a él, pero ya puede considerarse otra persona, ¿vale? Para superar un poquito, ¿no? Esto es lo que se llama, pues, veis ahí en la cursiva última, analizar semánticamente los términos emocionales. ¿Cómo se puede valorar si el sujeto efectivamente al escribir una cosa o escribir otra se siente más afectado o menos? Porque utiliza términos más intensos para describir su emoción, por ejemplo, cuando lo hace en primera persona, dice, pues yo cuando era pequeño sufrí mucho porque mis padres se separaron, o utiliza términos menos intensos cuando lo hace en tercera persona, ¿no? En algún experimento que existe. Bueno, ya pasamos entonces, hay diferentes métodos aquí que se explican en la página 164, ¿no? Esto no lo voy a explicar demasiado porque, bueno, son métodos que vamos a ver en diferentes experimentos, ¿no? Se valora también, por ejemplo, situaciones simuladas, otras veces se valora vivencias reales, en fin. Hay diferentes tipos de experimentos, pero como lo vamos a ver en los ejemplos que vais a ver, vamos a ir a la parte teórica que es más complicada, ¿no? Bueno, el primer ejemplo de cómo valoran los sujetos un estímulo emocional es el modelo de Lazarus que tenéis a partir de la página 164, que lo tenéis resumido en el cuadro 3.13 de la página 165. Bueno, ¿qué tenéis aquí? Tenéis que la valoración del sujeto se divide en varias partes. Primero, el significado no moral, sino molar, ¿vale? ¿Qué significa molar? Pues, a grosso modo, el significado global de la situación, ¿de acuerdo? Esto es la teoría de Lazarus. Segundo, dimensiones moleculares. Ya sabéis que en este contexto, molecular significa algo más concreto, más específico, ¿vale? Ya empieza a valorar el sujeto algo más concreto. Y luego, dentro de las dimensiones moleculares, vamos a ver que va a valorar una serie de parámetros, de criterios, como la relevancia, la congruencia con sus metas, si uno está implicado su yo, su ego, y luego la valoración secundaria, que ahora lo vamos a ver, que es la atribución causal, el potencial que tenemos de afrontamiento y las expectativas. Vamos a irlo comentando, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, el significado molar global de la emoción? Por ejemplo, ¿qué significado tiene cuando yo siento ira? El significado global es que algo, aquí tenéis que pensar en esa situación cuando yo me enfado, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Vale? Que es diferente en cada emoción. Por ejemplo, pensar, cuando tú te sientes enfadado o muy enfadado, ¿qué suele ocurrir? ¿Por qué te surge el enfado? Porque piensas que, ¿cuándo te enfadas? Piensas que alguien, si queréis ponerlo en el chat, lo vamos comentando, normalmente piensas que alguien que ha hecho qué, una ofensa, por ejemplo, alguien te ha hecho algo, le echas la culpa a alguien, entonces te enfadas, ¿no? Te traiciona, te insulta. El significado de la ira es que tú achacas ese evento negativo a alguien, ¿vale? ¿Por qué? Fijaros el significado molar de otra emoción parecida. Supongamos que ocurre algo desagradable, estamos hablando de emociones negativas, ¿no? Y te echas la culpa a ti, ¿vale? En lugar de, por ejemplo, te echas la culpa a ti. Por ejemplo, en vez de una ofensa, como dice Ortega, ¿no? Es que hemos quedado mal, pero hemos hecho el ridículo. Entonces, el significado molar indicaría otra emoción, ¿no? Que sería, en este caso, por ejemplo, si piensas que vergüenza, por ejemplo, y si piensas que ha ocurrido algo malo porque hemos insultado nosotros a alguien y le hemos hecho daño,
sería otro caso diferente, otro significado, sería la culpa, ¿vale? Esto es lo que dice Lazarus, que es lo primero que analizamos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Alguien me ha hecho algo? ¿Yo le he hecho daño a alguien? Etcétera, ¿no? Cada emoción tiene su significado, ¿no? La tristeza, ¿qué podría significar? ¿Cuándo me siento triste? Cuando yo, ¿qué me ha pasado para que me sienta triste? Algo se ha perdido, ¿vale? He perdido algo. Muy bien, añoranza, he perdido algo, he hecho de menos algo, ¿vale? Pues ese es el significado molar. Bueno, pues una vez que tú has analizado eso, pasamos a lo más concreto. Aquí vienen lo primero, dentro de las dimensiones moleculares vemos la valoración primaria. La valoración primaria. Entonces, primera cosa que dice Lazarus, la relevancia versus irrelevancia. ¿Vale? Puede ser que efectivamente te insulte a alguien, pero no le des ninguna relevancia, porque no afecta a tu vida, ¿no? O sea, pues a veces un niño nos dice, por ejemplo, tú eres tonto, pero no le damos importancia, no es relevante para nosotros, ¿vale? No nos afecta, no nos ofende. ¿De acuerdo? Entonces no le damos importancia. Si no hay ningún objetivo implicado, no aflora el afecto, ¿vale? Entonces no afecta a mis metas. Bueno, ¿qué más cosas se valoran? La congruencia con las metas, ¿vale? A ver, vamos a suponer que alguien te insulta, ¿no? Y también sientes ira. Pero dependerá del contexto y cómo afecta a tus metas. Por ejemplo, claro, el poder que le das a la persona sería un poquito la relevancia que le otorgan, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que está mal que tiene una enfermedad o un trastorno, porque sabes que tiene un trastorno mental, no le das tanta relevancia porque no afecta a tus metas. Sabes que aunque te insulte. Y vamos a ver la congruencia versus incongruencia. Esto se refiere a si afecta a tus metas vitales, ¿no? Vamos a suponer una persona que es insultada, ¿no? Le dicen un insulto grave, pero puede ocurrir en dos contextos. Vamos a suponer que, por ejemplo, te dicen un insulto grave, por ejemplo, payaso, pero en dos contextos. Te lo pueden decir cuando vas conduciendo y, por ejemplo, tienes un incidente de tráfico con el coche ahí y alguien te dice payaso. Ahora, te puede ocurrir que te digan eso cuando estás en una reunión de trabajo o en una reunión familiar donde tú pues eres una persona que te consideras respetada, valorada y de pronto alguien te dice payaso, ¿no? Esto le pasa también a los profesores a veces en la clase, ¿no? ¿Dónde? ¿En cuál de las dos situaciones? En el tráfico va a ser, esa conducta va a afectar más a tus metas. Cuando te insultan en el tráfico o cuando te insultan en una reunión. En lo personal, en el trabajo, en la familia. ¿Por qué? Porque es mucho más incongruente con tus metas. Entonces afecta mucho más. Fijaros que el insulto es el mismo, pero no te sientes igual de ofendido, ¿no? Esto, bueno, pues a veces le ocurre a los profesores de secundaria, ¿no? Que si tienen algún problema con algún alumno y el alumno en clase les insulta, pues lo valoran como mucho más graves, porque su meta es ser respetados por la clase. Y dicen, pues esto tiene que tener una sanción porque esto va contra mi autoridad, ¿no? Bueno, y luego ya algunos aspectos más profundos. Hasta aquí estamos viendo si te afecta, si es relevante para tu vida y si es congruente con tus metas o no. Si es incongruente, te vas a sentir con una emoción negativa. Hombre, también puede ser, para no poner siempre un ejemplo negativo, que sea congruente con tus metas y entonces ese evento que es congruente con tus metas puede ser que produzca otra emoción, ¿no? Si, por ejemplo, estás en esa reunión de trabajo y tu jefe te dice, Fernández, ha hecho usted un gran trabajo. Está usted mejorando cada día, nos ha gustado muchísimo a todos los jefes. Pues entonces, claro,
Ahí estaríamos hablando de una gran congruencia de tus metas. Produciría orgullo, alegría, etcétera, ¿no? O una persona de tu familia, pues eso, típica situación que vemos en las películas, ¿no? Que le gusta mucho hablar, en las reuniones familiares, hacer el típico discurso en las bodas. Si alguien en una reunión familiar habla de ti elogiosamente, en una reunión de amigos, ¿no? Cuando estas reuniones que se hace, pues vamos a hacer la despedida de tal persona de soltero, pues algún amigo habla muy bien de ti, pues tú lo ves como algo que te produce felicidad, muy congruente con tus metas de ser valorado. Pero también ya lo avanzamos el ejemplo para el siguiente tipo de valoración, que es la implicación del ego. ¿Qué va a ocurrir? Que vas a valorar no solo si es bueno para tus metas o incongruente con tus metas, sino que si te afecta a ti en tu yo íntimo, en tu yo personal, en cómo te sientes tú por dentro, ¿no? Afecta a tu autoestima, afecta a la estima social de los demás, afecta a tus valores, afecta a tus ideales, a tus creencias y a los demás, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo último que yo estaba poniendo, imaginaros que estáis en una reunión de amigos, en una despedida soltero, en una reunión y alguien pues habla muy elogiosamente de ti porque ha preparado una poesía, ha preparado un discurso sobre ti hablando de tus cualidades y tal. Pues no solamente va a ser congruente con tus metas, sino que además eleva mucho tu autoestima. ¿Eh? Y una forma de implicación del ego diferente según la persona, ¿no? Vamos a poner un ejemplo negativo. Por ejemplo, un profesor está dando clase y y un alumno tiene una falta de respeto. Le puede decir, es usted tonto, por ejemplo. Entonces, a lo mejor se enfada mucho porque menoscaba la autoridad, pero a lo mejor esa situación no menoscaba su autoestima, porque el profesor en el fondo sabe que no es tonto, que el alumno pues a lo mejor tiene problemas, ¿vale? No menoscaba la autoestima, aunque sí las metas, ¿vale? Pero el siguiente paso no lo menoscaba. Él sigue con la autoestima muy alta pensando que es la autoridad, igual que le puede ocurrir a cualquier policía, ¿no? Por la calle, si está, no menoscaba su autoestima. Ahora imaginaros que ese profesor llega a casa, pues puede ser una persona joven, pues puede ser un maestro, puede ser lo que sea, y su padre o su madre le dicen que es tonto. Hijo mío, tú eres tonto. Entonces, ese insulto, esa ofensa, recabaría, menoscabaría un poquito la autoestima. Posiblemente si te lo dice una persona, tu pareja, ¿vale? Te afecta mucho más a tu autoestima, ¿vale? Si te lo dice una persona importante para ti. Por eso muchas veces, esto en la terapia, ¿no? Sabéis que cuando un chaval, un adolescente, bueno, pues una cosa que hacen mucho los psicólogos es mediación, ¿no? Mediación, por ejemplo, hay una cosa que es ahora el bullying, que sabéis que es un problema grave, que también puede, a lo mejor no se puede hacer mediación porque en el bullying lo que hay es un acoso, ¿no? Un abuso de poder por parte de un grupo hacia un individuo, pero vamos a poner que no sea la situación tan grave como el bullying, ¿no? Que sea una situación de que típica de los adolescentes que uno y otro se pelean, ¿no? Entonces a veces te dice un adolescente, es que mira lo que me ha dicho mi compañera de clase o mi compañero, ¿no? Bueno, pues las típicas cosas de la adolescencia, ¿no? Me dice, me ha puesto tonta, que soy tonta en la agenda, ¿no? O me ha puesto tonta en la pizarra, ¿no? O entonces le hace mucho daño lo que diga su compañera, pero a veces hay que decirle, bueno, pero escucha, tú realmente, si esa persona no es una compañera de la clase, pero no es amiga, hombre, evidentemente te tienes que defender, pero no dejes que te haga daño, porque el problema es que si lo dice una persona que no es para ti importante, a lo mejor no te debe hacer tanto daño que las personas importantes, ¿no? Es una forma de tratamiento de terapia, porque ¿qué piensan de ti las personas importantes? Que eres inteligente, que eres valiosa, que eres sociable, pues eso es lo importante. Eso debe pesar más que lo que te diga una persona que no es importante en tu vida, ¿de acuerdo?
Bueno, pues eso sería lo que valoramos, la autoestima. A veces los valores morales influyen mucho, como veremos luego, en las emociones de tipo social, ¿no? Secundarias de tipo social. Por ejemplo, la culpa, ¿no? A ver, si yo he hecho algo malo, algo que causa daño, puedo sentirme mal, porque he hecho algo en contra de mis valores, en contra de mis valores. Pero tengo que valorar para ver, ¿y cómo de mal me voy a sentir? ¿Cómo de mal me siento? Depende de hasta qué punto afecta a tus valores. Imaginaros que hacemos todo, bueno, en psicología se estudia mucho también el hecho de que todo el mundo pues dice mentirijillas, ¿no? En la vida diaria. Entonces decir una mentira puede afectar a tus valores. Pero os voy a poner un ejemplo de dos tipos de mentira y a ver cuál afectaría más a los valores de esa persona y cómo de culpable se sentiría, ¿no? Bueno, imaginaros bueno, pues que es, el primer ejemplo es una mentirijilla de tipo, como antes se decía, piadosa, ¿no? De tipo social, ¿no? Alguien te pregunta, bueno, ¿cómo me ves ahora, hoy, con este cambio de peinado, ¿no? ¿Te gusta cómo me he puesto el pelo rojo, con una línea aquí azul marino? Y me va bien con este traje amarillo. Pues a lo mejor dices, bueno, como esta persona pues se siente bien así, pues le dices, a lo mejor tú piensas, qué horror, ¿no? Pero le dices, pues, no, hombre, no te veo mal, o va mucho contigo, o qué estilo más moderno, en fin. Siempre intentamos ser sociables, ¿no? Aunque sea una mentira que no encaja, pero bueno, nos sentimos un poquito culpables, pero no del todo, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Imaginaros que tenemos una pareja y entonces pues sabemos que hemos prometido, por ejemplo, hemos llegado a un acuerdo, hemos hablado que vamos a ser fieles, vamos a mantener en la pareja las relaciones monógamas, como se dice, ¿no? Y yo luego pues tengo una situación donde tengo una relación al margen de la pareja y miento, ¿de acuerdo? Miento, lo oculto y si me preguntan digo pues he estado en una reunión de trabajo, ¿vale? Claro, ¿cuándo te vas a sentir más culpable? ¿En qué situación de las dos? ¿En la primera o en la segunda? Y según cómo te sientas de culpable, va a ser debido a si afecta más o menos, como habéis comentado en la segunda. ¿Por qué? Porque tú estás valorando que afecta más a tus valores. Se supone que si tú no quieres que tu pareja te engañe o quieres que sea fiel, pues evidentemente tú estás haciendo algo que afecta mucho a tus valores. Por lo tanto, lo que vas a hacer es sentirte muy culpable por la infidelidad, ¿no? Bueno, y luego hay alguna cosa más, aparte de esto, ¿no? Que es la valoración secundaria que veis abajo, ¿de acuerdo? Esta parte que dice Lazarus, vamos a valorar esas tres cositas que son atribución causal, potencial de afrontamiento y expectativas futuras, ¿vale? Atribución causal, ¿qué es? ¿A quién atribuimos la causa de lo que ha ocurrido? ¿Quién es el causante de eso? ¿Soy yo? ¿Es el otro? ¿O es una causa que no depende de nadie? Pues del azar o una causa del ambiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, como nadie la ha provocado, es una causa natural, se supone, bueno, aunque hay una teoría que dice que no, pero bueno, vamos a suponer que es una causa natural, nadie la ha provocado, no sentimos ira contra nadie, ¿vale? La atribución causal, si pensáramos que alguien ha puesto una bomba, sí sentiríamos ira contra esa persona, ¿de acuerdo? Y si la ponemos nosotros y causa daño, pues sentiríamos culpabilidad y vergüenza, ¿vale? Potencial de afrontamiento. Esto es que vamos a responder más o menos según lo que veamos o calculemos que van a ser las consecuencias, ¿vale? Supongamos, y viene el ejemplo en la siguiente página, en la página 166, ¿vale? En la página 166 explica esta valoración secundaria, cómo se hace con el ejemplo de la ira, ¿no?
En el caso de la ira, por ejemplo, el potencial de afrontamiento se valora mucho, que es cómo de fuerte eres tú frente al adversario y cómo debes modular tu intensidad, ¿no? Imaginaros que alguien te hace ir a un sitio, te hace perder un día entero y te enfadas muchísimo, ¿vale? Pero tú valoras el potencial de afrontamiento, ¿no? Depende de quién sea ese alguien, pues te puedes sentir con más ira o menos ira, ¿no? Imaginaros que ese alguien es un amigo, que ya digo, el ejemplo sería potencial de afrontamiento, te hace ir a un sitio y te deja plantado, ¿vale? Habéis quedado citados con una persona y te deja plantado. Entonces tú, ¿cómo valoras tu potencial de afrontamiento? Voy a poner otra vez dos ejemplos, ¿no? Imaginaros que estás esperando una hora en la calle, en la esquina del Corte Inglés, y un amigo tuyo te ha dejado allí. Pues a lo mejor lo llamas inmediatamente y desatas tu ira. Pero imaginaros, entonces te pone un mensaje por WhatsApp, no he podido ir. Pues tú imaginaros lo que le vais a decir por el teléfono, ¿no? Ahora, potencial de afrontamiento. Tú calculas, vamos a ver un segundo caso. Supongamos que el que te ha dejado plantado es tu jefe o una persona con mucho poder. Te sientes igual vamos, te ponen WhatsApp igual, el mismo WhatsApp, no he podido ir, lo siento, no he podido avisarte. Siento que hayas perdido el tiempo, ¿vale? Y tú lo llamas por teléfono para ver qué ha ocurrido. ¿Pensáis que la ira se desata más o menos con ese jefe? ¿Y por qué? Menos. ¿Por qué? Porque tú piensas que, bueno, pues no te interesa mucho. Tú calculas tu potencial de enfrentarte a eso, ¿no? Y dices, más vale que no me ponga muy mal, porque aquí yo tengo las de perder, ¿no? Si me enfado, se va a enfadar él. Y entonces, eso también ocurre con la ira que genera agresividad, ¿no? Cuando, cuando la gente agrede a alguien, se mete en una pelea, normalmente es porque valora que en esa situación puede salir triunfador. Por ejemplo, si tú percibes que la persona que tienes delante es campeón del mundo de boxeo, imaginaros, pues a lo mejor no lo provocas tanto, no lo miras tanto a la cara, no le empujas tanto. Mientras que a lo mejor, pues supongamos una pandilla que le gusta meterse con otro, si ve a un chaval por la calle pequeñito, con poca fuerza física y tal, y con la cabeza gacha, pues a lo mejor dicen, pues vamos a meternos con él. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos, nuestro potencial de afrontamiento es muy alto para desahogar nuestras emociones, ¿no? Vamos a pegarle una paliza, como ocurre a un mendigo. ¿Por qué? Porque no se va a poder defender, ¿vale? Desgraciadamente. Entonces, eso sería el potencial de afrontamiento, que influye mucho en la agresividad. Por eso también en los cursos para víctimas se enseña mucho a la víctima bueno, pues a tener una postura de fuerza físicamente incluso, ¿no? Es decir, que no vayan por la calle agachadas, que no vayan en la casa que muestren seguridad, por ejemplo, a los chavales cuando van a una clase, ¿no? Que se muestren con asertividad, con fuerza, ¿no? A nivel físico. Y bueno, pues aquí viene varios ejemplos con diferentes emociones. Y luego viene cómo demostró Lazarus la importancia de esa valoración, ¿no? En el cuadro 3.14 viene pues algunos ejemplos en un experimento de Lazarus. Veréis, el ejemplo que puso Lazarus a los sujetos es que, bueno, pues había una lectura donde en un caso se le leía a los sujetos, a los participantes en el experimento, que, bueno, pues más o menos tenían una relación con su novia, con su pareja, una relación estable, pero a la vez habías cometido una infidelidad porque te estabas viendo con otra persona. Ese es el texto ejemplo de Lazarus, ¿de acuerdo? Entonces, en el chico del cuento, del caso, le dice a un amigo lo que está pasando, está siendo infiel, pero que no diga nada a nadie, porque no quiere que su novia lo sepa. Ese es el caso del ejemplo que puso Lazarus para el experimento, ¿vale? Pero
vamos a ver cómo surge la emoción. Se le dice que unos días después, pues vas al trabajo, vas a tu clase, estás hablando con otra persona y conoce que está siendo infiel. O sea, tu secreto se ha divulgado. Esa persona en la que has confiado te ha traicionado, vamos a decir, ¿vale? Y en la segunda parte del experimento intentó probar, ¿eh?, con un final diferente, intentó manipular que las personas se sintieran con diferentes emociones, según ese texto lo iba refiriendo en esa segunda parte. Por ejemplo, ¿cómo terminaba la historia en uno de los grupos? En uno de los grupos le decía lo siguiente: a ver, no puedes creer que tu amigo te haya traicionado de esta manera. Sobre todo cuando le he dicho que era muy importante el secreto. Eso no lo puedo perdonar, ¿vale? Y te preguntas, ¿qué clase de amigo es este? ¿Por qué sigo unido a él? Entonces, ¿qué emoción se supone que Lazarus quería demostrar que iba a surgir? Si le planteaban esa valoración, la valoración de la traición, de que la responsabilidad la causara tu amigo, etcétera, ¿vale? ¿Qué va a surgir ahí? ¿Qué emoción? La ira, como dice Ortega. Ahora, siguiente terminación del cuadro de la página 167. Le decía, bueno, te has enterado de que alguien, todo el mundo sabe tu secreto, ¿no? Tu infidelidad. Entonces, decía el texto de Lazarus, estás muy confuso, te censuras a ti mismo, piensas, uy, qué mal lo he hecho, ahora se va a enterar. ¿Eh? Entonces, claro, ¿por qué lo ha contado mi amigo? Pues porque, claro, él sabe que eso es algo muy grave y esa carga pues no la puede soportar, esa mentira, ¿vale? ¿Cómo te vas a sentir si te dan esa explicación? ¿Cómo deberían sentirse los sujetos de Lazarus? Que es lo que intentó él comprobar, ¿no? Con culpa, y con vergüenza, ¿vale? Luego le presentaba otro texto, ¿vale? Que era el siguiente. Ahora sabes que la gente lo sabe, pero no sabes quién, ¿no? Entonces dices, de mi clase, ¿quién lo sabe y quién no lo sabe? ¿Cuántos ha extendido en mi pueblo el rumor, ¿no? ¿Cómo me va a afectar esto a mi credibilidad? ¿Vale? ¿Lo va a saber mi familia? ¿Se va a enterar sobre todo mi pareja? ¿Eh? ¿Va a ser capaz de sobrevivir la relación? ¿Vale? Entonces, hay una amenaza difusa que puede estar en cualquier sitio. Entonces, cuando hay una amenaza difusa, se produce una emoción que se llama ansiedad. Ansiedad, ¿vale? Porque la amenaza es difusa, no es miedo, porque el miedo es algo concreto, pero es ansiedad, ¿no? Estás ansioso por ver una amenaza difusa. Y lo último, el último texto era, bueno, pues deseas cambiar la forma de ser de tu amigo para que no te traicione, pero sabes que no puedes. No puedes hacer nada. Ha disminuido tu confianza en él. Has perdido tu confianza. Nunca vas a sentir aprecio hacia tu amigo. Se ha roto una amistad. Es una gran pérdida personal. Cuando hay una pérdida, ¿qué emoción sentirá el sujeto que lea este texto? La tristeza, ¿vale? Efectivamente. Entonces, Lazarus puso a cada grupo de sujetos a decir qué emoción sentiría el protagonista, ¿vale? En un ejercicio de empatía. Y se comprobó que según la valoración que se hiciera de la situación, percibían que el protagonista sentiría una emoción u otra, ¿vale? Bueno, pues entonces esto es la teoría de Lazarus. Bueno, uno de los problemas que vais a tener para estudiar, en realidad la teoría es muy sencilla, es muy sencilla de comprender, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, pues el problema es que hay mucha teoría, ¿no? Que los temas son muy amplios. Bueno, vamos a ver el punto 3 de Robert, las relaciones entre emoción y cognición, ¿no? Aquí tenéis a uno de los autores que es Zayón, Robert Zayón, que habla de que, bueno, podía haber, ¿qué diferencia tiene este hombre con Lazarus? Para Lazarus hemos visto que lo más importante es la valoración cognitiva. Pero él dice, sí, pero, a ver,
Zayón pensaba, que esto lo vamos a ver en esta parte final del tema, que hay una reacción afectiva que ocurre antes de la valoración, antes, de forma muy temprana, antes de que tú elabores completamente el significado antes de que tú lo proceses cognitivamente, ya te estás sintiendo mal o te estás sintiendo bien. Y es como una vía rápida de la emoción, ¿vale? Entonces, dice, esta vía rápida ocurre fuera de la conciencia. Es decir, llega a tu mente y a tu cuerpo al margen de la conciencia. Y esto es lo que vamos a ver cómo se demostró, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenemos dos vías de la emoción, que hay muchos autores que lo han explorado. Hay una vía rápida donde tú llegas rápidamente a una parte del cerebro o del sistema nervioso central, que va a ser el tálamo, va a llegar a la amígdala y eso va a producir una emoción corporal, ¿vale? Esa es la vía rápida. Pero en paralelo vas haciendo tu valoración, que es que esa emoción se traslada desde la amígdala al córtex, a la corteza, se va a analizar en la valoración que decía Lázaro tranquilamente y vamos a ver si esa emoción que siento yo primaria se intensifica o se atenúa. Si yo lo valoro como efectivamente algo muy grave, se intensificará. Si lo valoro como algo de poca importancia, intentaré calmarme, ¿no? Bueno, aquí tenéis en la página 170 la teoría de Oman de lanzamiento preatencional del miedo. Esta teoría, como veis aquí en las primeras líneas, distingue entre características automáticas y controladas, ¿vale? Es decir, hay una emoción automática y una emoción controlada, según estas vías, ¿vale? Hay unas emociones automáticas que son no conscientes y hay unas emociones conscientes que pueden ser controladas. Aquí lo tenéis explicado en el cuadro de abajo de la página 171. Lo veis abajo, que lo que decía Zayón y lo que dice Oman es que la reacción afectiva rápida va por abajo y produce una respuesta de actividad fisiológica, que también en otros temas hemos visto que se llama arousal, ¿vale? Y por arriba va la reacción más lenta, que equivale a esa valoración de Lazarus, que es, evaluamos primariamente los aspectos si es positivos o negativos, si nos afecta o no, la evaluación o valoración secundaria y elegimos una respuesta. Esto dependería de la corteza, ¿de acuerdo? Entonces, vía lenta a través de la corteza, vía rápida de emoción a través directamente del tálamo y de la amígdala. Ahora lo vais a ver. Bueno, ¿cómo demostró, antes de pasar a otros autores, cómo demostró Oman que existen estas vías rápidas de la emoción? Bueno, aquí tenéis explicado el experimento en la página 172 y 173. Bueno, el experimento es bastante complicado. Estas dos páginas, lo importante no es memorizarlas, sino leerlas con atención e intentar comprender el procedimiento, ¿no? Yo lo voy a resumir un poco. Fijaros, él utiliza aquí un paradigma de condicionamiento clásico, aversivo. En el condicionamiento clásico aversivo, él presentaba dos diapositivas de rostros alegres y dos de rostros airados, ¿vale? Estos serían los estímulos condicionados, los estímulos neutros en principio. Y ahora con alguno de estos estímulos, va a asociar un estímulo muy fuerte, un estímulo incondicionado, que puede ser, por ejemplo, un sonido muy intenso, un sonido muy desagradable, ¿de acuerdo? Un tono muy intenso. Y eso, ¿cómo se va a saber si tiene un efecto en el sujeto? Porque mide la conductancia de la piel. Es decir, en el sujeto que se vea muy afectado por ese tono intenso, ¿vale? Por ese tono desagradable, pues va a notarse esa reacción rápida de sudoración de la mano, que es la conductancia de la piel. La conductancia de la piel va a aumentar porque le están dando un tono desagradable, un tono muy intenso, ¿vale? Ya sabéis que en sujetos humanos pues es muy raro que se utilice el electroshock y, bueno, pues se utilizan a veces como estímulo desagradable el tono, ¿no? Bueno, ¿y cómo demostró Oman
que los sujetos, sin ser conscientes, sentían esa emoción? Pues en la segunda parte del experimento, que viene en la página 173, utilizó un procedimiento que se llama enmascaramiento hacia atrás, ¿vale? Os lo explico un poquito coloquialmente en qué consiste. ¿Vale? En teoría, él ponía la cara del sujeto enfadado en una pantalla y se supone que luego, como esa cara había ido seguida de un tono muy fuerte, muy desagradable, el sujeto, al ver esa cara otra vez, iba a sentir esa emoción desagradable, que la midimos a nivel fisiológico por la conductancia de la piel. O sea, cara enfadada, en la fase de prueba debería producir una sensación desagradable de ansiedad. Pero Oman lo que quería demostrar era que esa emoción era inconsciente. ¿Y cómo logró que el sujeto no fuera consciente? No, en la segunda fase de prueba sin el tono, ¿vale? Para que fuera inconsciente. Porque en esta fase quería demostrar que esa emoción era inconsciente. Entonces lo que hizo fue, presentó la cara enfadada del sujeto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, una cara enfadada de un sujeto, presentó la cara enfadada de un sujeto, no sé si se ve la cara enfadada del sujeto, y se supone que esa cara, como en la primera fase había ido seguida del tono intenso, pues cuando viera la cara iba a sentir la sensación desagradable del tono intenso. Pero como Oman quería que eso fuera inconsciente, quería demostrar que hay unas emociones que tienen lugar al margen de la corteza de la conciencia, hizo un procedimiento que aquí se llama enmascaramiento hacia atrás, que es que lo presentó, como veis aquí abajo, una serie de milisegundos y a los 30 milisegundos le presenta un estímulo enmascarador de una cara neutra, ¿vale? Entonces sería algo así como si yo, en la primera fase, al presentar la cara, os hago un estímulo desagradable, pues en la segunda fase os presento la cara, vais a sentir una emoción desagradable. Pero como él quería demostrar que esa emoción era inconsciente, era rápida, era la emoción que decía Zayonk, que va vía amígdala, pues lo presentó así y un estímulo a los 30 milisegundos para que el sujeto percibiese la cara, pero no a nivel consciente, ¿vale? Con el enmascaramiento hacia atrás perseguía que los sujetos ni siquiera fueran conscientes de que habían visto ese estímulo. Por lo tanto, es algo parecido al fenómeno de la percepción subliminal, ¿no? Algo parecido. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Pues que efectivamente, aunque le presentaran enmascaradas las caras, el sujeto le preguntaban, ¿tú has visto algo? No, una cara normal, una cara neutra. Pero el sujeto sentía la ansiedad. Por lo tanto, había demostrado que aunque no viera conscientemente la cara, el sujeto sentía ansiedad. Es decir, había una vía rápida de la emoción. Esta idea es importante, es interesante, me he detenido más en este experimento porque lo vais a ver repetido en muchos temas, en muchas teorías, ¿vale? Que hay una vía rápida de la emoción. Bueno, otra teoría interesante es la que viene en la página 175 de memoria y emoción de Bower, ¿vale? Él analiza el papel que juegan la percepción, la atención, el recuerdo, y veis que tiene, si pasamos a la página 176, un triángulo donde se ve un poquito pues, los elementos que maneja, ¿no? En cuanto al aprendizaje, la memoria. Vamos a fijarnos en el primer tipo de experimento. Si veréis, y el primer tipo de fenómeno. Si veis la parte de la derecha del triángulo, pone un fenómeno que se llama recuerdo congruente con el estado de ánimo. ¿Qué significa recuerdo congruente con el estado de ánimo? Pues abajo pone que el estado emocional durante la recuperación influye en el contenido del recuerdo. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás triste, empiezas a recordar cosas, contenidos tristes. Ese fenómeno
se llama recuerdo congruente con el ánimo. Cuando tú estás alegre, con un grupo de amigos estáis celebrando algo, vais a recordar cosas alegres que os han pasado en el colegio. Por lo tanto, sería, o en la familia. Si estáis haciendo un cumpleaños, pues recordáis anécdotas de la niñez alegres. Por lo tanto, si estás alegre, recuerdas contenidos alegres. Y si estás tristes, recuerdas episodios tristes. Este fenómeno se llama recuerdo congruente con el ánimo, ¿vale? Bueno, y hay otro que está en el lado izquierdo del triángulo, que es aprendizaje congruente con el ánimo. Aquí la diferencia está en que es aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje congruente? Que cuando tú estás en un estado alegre, aprendes mejor cosas que tengan que ver con ese estado de ánimo alegre. Te fijas más en esas cosas, ¿vale? Y cuando tú estás en un estado de ánimo triste, te fijas más en contenidos tristes y aprendes mejor contenidos tristes, ¿no? Vamos a suponer que tú estás viendo una película y estás contento. Y esa película es una comedia. Te vas a fijar más en la comedia, en las cosas de risa, y luego las vas a contar y las vas a repetir más. Sería un aprendizaje favorecido por tu estado de ánimo. Pero si estás triste, lo que vas a aprender mejor o a retener mejor es una película triste, ¿no? Porque se identifica mucho con tu estado de ánimo y te vas a fijar más, ¿no? Aquí viene el ejemplo en la página 177 de un ejemplo de Bower, donde mediante hipnosis, que es un método que se utiliza a veces para inducir un estado de ánimo, pues le fue diciendo a un sujeto que estaba alegre y a otros sujetos que estaban tristes, ¿vale? Y comprobó que los sujetos que estaban alegres recordaban mejor lo que le ocurría a un sujeto que en la historia era un sujeto pues que tenía experiencias de triunfo, mientras que los que estaban tristes recordaban mejor lo que le ocurría a un personaje de la historia que estaba triste, que le pasaban cosas negativas, ¿vale? Es decir, esos dos fenómenos se llaman recuerdo congruente con el estado de ánimo o aprendizaje congruente con el estado de ánimo. Tener en cuenta que esta teoría de Bower, que es importante porque afecta mucho a la depresión, pensar que una persona con depresión, ¿por qué entra en ese bucle negativo que llaman visión de túnel, visión negra? Porque cuando tú estás triste, tu mente está ennegrecida por un montón de nubarrones, vas a pensar que todo es, bueno, todo es triste y entonces pues siempre recuperas historias tristes, ¿no? Pues cuando rompí con tal persona, cuando tal persona me traicionó, cuando tal, y entonces tú mismo te vas poniendo más triste y eso es un bucle que Bower dice que es causado por una red emocional que todos los nodos, todos los núcleos de esa red están unidos por la emoción. Por lo tanto, si se activa un núcleo de tristeza, recupera todas las cosas tristes, mientras que si se activa un núcleo de alegría, recupera y se une con todos los nodos de la red de alegría. Bueno, aquí pregunta Gutiérrez, ¿y el incongruente? Es que a veces, claro, a veces tú ocurre que estás triste, ¿no? Y tú dices, bueno, pues me voy a poner triste, ¿no? Y dices, pues para no ponerme triste, pues voy a recordar cosas alegres, ¿vale? Entonces eso sería recuerdo incongruente con el estado de ánimo. Porque tú mismo te haces como lo que se llama una autorregulación emocional y para no ponerte más triste, pues dices, pues voy a recordar cosas alegres que me hagan sentir bien, ¿no? Por eso hay gente que dice, pues ahora voy a pues, poner cosas positivas, es como una autoterapia, ¿no? Voy a ver una película de risa, intentas contrarrestar un estado de ánimo que piensas que te puede perjudicar, ¿no? O cuando, por ejemplo, vas a un sitio y estás muy triste, pero dices, bueno, voy a intentar estar bien, ¿no? ¿Y qué hago para estar bien? Voy a intentar recordar que estas personas me quieren mucho, me aprecian mucho, ¿vale? Y entonces tú mismo te autorregulas emocionalmente. Es incongruente con tu estado de ánimo, pero tú mismo quieres elevarte.
Bueno, esto lo explica Bower, que viene en la página 179, con una red que hemos dicho, una red cognitiva que une por nodos todos los contenidos tristes, y hay otra red de otro esquema cognitivo de alegría que une todos los contenidos alegres. Que esta es una explicación de la depresión también, que luego utiliza mucho un autor muy famoso que es Beck. El tema del aprendizaje, sí, es lo mismo que el recuerdo, pero que se aplica al aprendizaje. Es decir, cuando tú estás, es el ejemplo que he puesto, si por ejemplo tú estás alegre y te lees una novela donde salen dos personajes, que este es el ejemplo del experimento de Bower, pues si tú estás alegre te fijas más en lo que hacen los personajes alegres y aprendes más y memorizas más lo que hacen esos personajes alegres. Pero si tú estás triste, estás aprendiendo, el profesor te dice, léete esta novela y cuéntame el argumento. Si tú estás triste, te vas a identificar más con el personaje triste y vas a decir, pues Madame Bovary, pues era una persona que se suicida porque no encuentra el amor y tal. Mientras que si estás alegre y lees la misma novela, pues vas a contar, pues es que cuando se enamoran y lo pasan muy bien, en fin, la parte alegre, ¿no? Tú aprendes más lo que coincide con tu estado de ánimo. Bueno, ya la parte final, que vienen dos autores que son Ledoux, aquí lo veis en la página de abajo, 180, en el punto 3.3, redescubrimiento de los procesos afectivos desde la neurofisiología. Estos dos autores, Ledoux y en la página 181, Damasio, son muy famosos porque investigaron, fueron los que descubrieron, sabíamos por Fallon y por Oman, ¿no?, que había una vía rápida de la emoción, que era como involuntaria, como inconsciente, y una vía lenta que era consciente, que sabíamos que estábamos sintiendo ira a nivel de corteza, de neocórtex, ¿vale? Esa es la vía más lenta, más consciente de la conciencia. Entonces, sabíamos que existían estas dos vías. Pues bien, ¿quién lo investigó a partir de lesiones cerebrales? Estos dos neurofisiólogos. Resumidamente, ¿qué encontraron? Veis aquí que lo que encontró Ledoux, lo vais a leer en la página 180 y lo tenéis que resumir en los resultados, es que la vía rápida la vía rápida emocional que decía Fallon, de sentirte de pronto, ¡pluf! No lo he procesado pero me siento mal, o no lo he procesado pero me siento mal. Y esa vía va de la siguiente forma. Lo tenéis justo al lado de la foto de Ledoux. Es una vía rápida que conecta el tálamo, es la vía también que decía William James, viene la emoción hormonal del cuerpo, de las sensaciones corporales, y conecta el tálamo con la amígdala. El tálamo es como la estación de alerta del sistema nervioso central. El tálamo activa la amígdala y la amígdala vuelve a potenciar el sistema nervioso simpático, la respuesta fisiológica de arousal, de activación. Esa es la vía rápida. Tálamo, amígdala y sistema nervioso autónomo o sistema nervioso simpático, ¿vale? La vía rápida va por la amígdala. Esto es lo que demostró Ledoux. Y luego Damasio, que lo tenéis en la página 181, también lo demostró a partir de pacientes que tenían daños en la amígdala y otros pacientes que tenían daño del hipocampo. A ver, si la amígdala hemos dicho que tiene el papel de canalizar, la amígdala sabéis que es una estructura pequeñita que tiene forma de almendrita, que está dentro del cerebro, dentro del lóbulo temporal, dentro del sistema límbico. Y al lado de la amígdala hay otra estructura que tiene forma de caballito de mar, también pequeñita, pero con forma más alargada, que se llama hipocampo. Entonces, la amígdala y el hipocampo están en la zona del sistema límbico, del lóbulo temporal, y Damasio demostró que tienen un papel diferente. La amígdala juega un papel en transmitir al cuerpo esa emoción que es rápida, que es inconsciente, que es visceral, que es como primitiva, y que es el primer impulso. Y en segundo lugar, el hipocampo, que es la otra estructura más alargadita con forma de caballito de mar, es una estructura que responsable de ser consciente de la emoción, transmitirla a la corteza y ser consciente de todo lo que ha ocurrido y poder ayudar a valorarlo.
En términos técnicos, también viene abajo, en la última párrafo de esta página 181, que el resultado final de Damasio es que el hipocampo, esto es importante para las preguntas, ¿no?, media la memoria declarativa, o sea, memoria declarativa es consciente, voluntaria, mientras que la amígdala estaría implicada en los recuerdos afectivos que son inconscientes, involuntarios, o memoria implícita, ¿de acuerdo? Hipocampo, memoria declarativa, amígdala, memoria implícita, ¿vale? Y esto ya viene explicado cómo lo demostró en la página 182. Pero lo más importante es, que viene un ejemplo del experimento que hizo, bueno, experimento, más bien analizó sujetos que ya tenían lesiones en el hipocampo o en la amígdala. ¿Cómo lo demostró? Pues los que tenían lesiones en el hipocampo no eran conscientes de que sentían ninguna emoción. Pero los que tenían lesiones en la amígdala sí eran conscientes a nivel de la amígdala, como procesa la emoción corporal. Los que tenían la amígdala dañada sí eran conscientes a nivel central, a nivel de conciencia, pero no sentían nada en el cuerpo porque la amígdala estaba dañada. Amígdala, reacciones viscerales corporales. Hipocampo, emoción cognitiva a nivel central, a nivel consciente. O dicho de otra forma, hipocampo, memoria consciente, memoria declarativa. Amígdala, memoria inconsciente, memoria implícita, memoria involuntaria, ¿no? Sensación, afecto, en general, ¿vale? Bueno, pues esto sería el tema 3. De momento lo tenemos que dejar aquí. Y entonces empezaríamos la semana que viene con el tema 4, ¿vale? Con el capítulo 4, que seguimos con estos temas de procesamiento cognitivo. No sé si ya pues lo vais leyendo, los temas que hemos visto, resumirlos y sobre todo esas conclusiones de cada autor, ¿no?, la que hemos ido destacando. Bueno, pues entonces nos vemos la semana próxima. Vamos a detener ya esto.